Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Para la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela, aquí tenemos un gran aliado. Aquí en el sur de la Florida está Farm Aid, porque Farm Aid te vende las medicinas que te receta tu médico de Venezuela. Para saber qué debes hacer para que ellos no solamente te vendan la medicina, sino que te la envíen a Venezuela, visita la página web de Farm Aid, que es www.farm-aidrx.com, y ahí vas a leer todas las condiciones de ellos. Y bueno, para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid es un gran alivio porque está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetica de seguro todas las medicinas te van a salir mucho más económicas. Y te recuerdo que debes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hoy estaba yo en un consultorio médico y un señor cubano me dice: óyeme, ¿cómo hago para verte todos los días? Tuve que agarrar una hojita de papel. Eso se lo estoy diciendo aquí a producción para que sepan que tenemos que hacer un tutorial. Producción, tuve que agarrar una hojita de papel. Mire, señor, usted se va a YouTube y entonces usted en YouTube busca el canal Factores de Poder y entonces se suscribe a Factores de Poder, y entonces después, para ver Agárrate, busca Agárrate en la lista de programas y entonces busca la lista de reproducción. Bueno, producción, háganme el favor, vamos a hacer un tutorial. Hoy es miércoles de Marianela Salazar y ya la tenemos vía Skype. Buenas noches, Marianela, ¿cómo estás? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Y muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, aquí en Venezuela, en Miami y en todas partes del mundo. Así es, gracias a Dios. Bueno, y además audiencia de todas las nacionalidades, porque cada día nos escriben más ecuatorianos, españoles, colombianos, gente que nunca ha estado en Venezuela pero que le interesa el tema. Que eso es muy importante, Marianela. Yo creo que una de las razones para estar optimistas, que tenemos los venezolanos optimistas de que vamos a salir de esta crisis, es el interés mundial que hay porque se acabe ese gobierno allá. Esa es la esperanza. Esa es la única esperanza. Y yo creo que precisamente todo esto que ha sucedido en el contexto internacional, fíjate que anoche el Twitter que puso el canciller chileno, Heraldo Muñoz, fue muy contundente acerca de las presiones enormes que estaba recibiendo la delegación de la oposición en República Dominicana para que capitulara, para que firmara ese acuerdo que fue firmado solamente por Maduro, que es una especie de él es como adicto al yo con yo, debe ser que lo ha practicado toda la vida, ¿no? Porque eso es un show absolutamente, bueno, por ese show, eso no vale absolutamente nada. Firmar y entonces la otra contraparte no firma. Eso quiere decir que ellos van a troche y moche con o sin candidato. Pero hoy estaba desesperado, Patricia, diciéndole a los candidatos de oposición, haciéndoles un llamado a los candidatos de oposición, a todos, a que se inscribieran, que él necesita que se inscriben, que les da garantías. Bueno, lo peor que le puede pasar a Maduro es que ninguno se inscriba, porque queda en evidencia precisamente ante la comunidad internacional. Pero lamentablemente yo tengo mis dudas. Siempre habrá por allí un esquirol, algún candidato que después diga que perdió limpiamente, como hizo Henry Falcón, que por cierto quiere ser candidato a la presidencia de la República, cuando perdió la gobernación de Lara. Te recordarás que él dijo que perdió limpiamente. Bueno, fíjate que esa es una de las razones, Marianela, por las que yo creo que no es suficiente no firmar el acuerdo. ¿Entiendes? Entonces yo considero que no firmar, es decir, quedarse con el bolígrafo levantado, eso no nos va a llevar a una salida. Hay que convertir en acción esta decisión ciudadana, porque ha sido, y eso lo dije al principio del programa, esto ha sido decisión de los ciudadanos, porque Así este arranque la de presión. dignidad es porque los ciudadanos presionaron. La iglesia. Hoy la Asociación Venezolana de Rectores de todas las universidades, un comunicado realmente extraordinario, precisamente rechazan la convocatoria a las elecciones adelantadas, le dicen que la Asamblea Nacional Constituyente es una Asamblea Nacional Constituyente de facto, y le hacen un llamado a la dirigencia política para definir con todos los sectores de la sociedad y en unidad de la estrategia para el restablecimiento del Estado de Derecho. Bueno, y en esas, Julio Borges, en las declaraciones de hoy, habla de llamar a un frente amplio, inclusivo, en esta tónica que tiene la Asociación de Rectores y otros sectores importantísimos, como la Iglesia, como Fede Cámara. Es que tiene que ser inclusivo, que no lo ha sido. Y ojalá, ¿verdad?, que Julio Borges, nunca es tarde para que pueda reflexionar
y andar por la vía en la que todos creemos. Hoy precisamente esos partidos políticos que fueron a la República Dominicana, esa pantomima, que se prestaron a ir a esa pantomima, por lo menos tuvieron la dignidad de no firmar esa rendición, que era lo que estaba planteado allí. Entonces, ¿qué le queda ahora a la oposición? La oposición tiene que definir si va o no va a las elecciones. Sería una contradicción ir a las elecciones después que tú no estás firmando ese acuerdo, porque ese acuerdo no te da las garantías para concurrir a unas elecciones. Pero ahí se va a dar una discusión muy interesante. Hoy estaba escuchando yo precisamente, y me parece tan contradictoria la posición de Voluntad Popular, yo que creía que después de su inhabilitación por las declaraciones que han dado muchos voceros, pues que estaba en la línea que había rectificado después de la traición que había hecho el Movimiento La Salida. Hoy Luis Florido dice que la oposición debe concurrir a las elecciones porque si no se estaría haciendo un harakiri. Por eso te digo que fíjate, Marianela, que esa es la misma posición de Manuel Rosales. Manuel Rosales estuvo presionando hasta el último momento porque con el argumento de que si no firmaban se iban a quedar fuera del juego. Es más o menos lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso hay un grupo de la oposición que tiene esa posición. Otro, como en el caso, por ejemplo, de la causa R, Andrés Velázquez ha tenido unas posiciones sumamente contundentes, que no se puede ir a elecciones cuando no hay absolutamente garantía. Y creo realmente que después de la experiencia que él tuvo, de cómo le arrebataron, le robaron las elecciones, porque él es el gobernador electo del estado de Bolívar, pues lógicamente no debería prestarse, ya que él es uno que aspira a la presidencia de la República, siempre ha aspirado a concurrir con estas condiciones. Por cierto, el que está, entre otras cosas, tú sabes que Julio Borges no es un hombre polémico, no le gusta polemizar, no le gusta el enfrentamiento, tiene un estilo de ser político bastante sereno, ¿no? Independientemente de que lo que haga, la mayoría de las cosas que haga uno no esté de acuerdo. Pero hoy yo creo que se notó un punto Julio Borges, sinceramente, con sus declaraciones. Además cuestionó también a Rodríguez Zapatero sin insultarlos porque no es su estilo. Dijo que no estaba de acuerdo ni con el estilo ni con las posiciones que Rodríguez Zapatero tiene con respecto a la política y a la situación en Venezuela. No sé qué habrá pasado con Julio Borges, no creo eso, por supuesto. Yo no le creo nada al gobierno y muchísimo menos a los hermanos Rodríguez. Ni a Diosdado, ni al mismo Maduro, que dice que es que recibió una llamada de Colombia. Eso es absolutamente ridículo. Yo sí creo que hay grandes presiones, sobre todo a nivel, no solamente internacional, sino a nivel nacional. Había que ver cómo lo que está pensando la opinión pública. Julio Borges es un hombre, además, como todos ellos, que revisan absolutamente todos los sondeos de opinión y saben perfectamente bien los índices de impopularidad. Hay que hablar de índices de impopularidad que ellos tienen por haberse sentado allí en esa mesa de diálogo. Y que bueno, y que afortunadamente no se dio esa firma, no se iba a dar. Y si se iba a dar, era precisamente para que 3 partidos políticos, en nombre de toda una oposición, estuvieran entregándonos. Mira, Marianela, yo no sé si tú tuviste oportunidad de leer el acuerdo que pretendía el gobierno que se firmara, que lo firmó solo, fue un autoacuerdo ese, ¿no? Porque lo firmó nada más el gobierno. Hay uno de a mí lo que más me interesaba era que se discutía en cuanto a las condiciones electorales. Bueno, una de las condiciones era que Rodríguez Zapatero estuviera presente en todo el proceso electoral como garante. Es un descarado. Es un descarado y un desfachatado Rodríguez Zapatero, que se fue con el rabo entre las piernas. Además, prácticamente en una situación, Patricia, de chantaje con a la oposición, diciendo que tenían que firmar el acuerdo, que eran horas decisivas, y que esperaba que la oposición reflexionara, porque si no eso iba a tener unas consecuencias no solo en lo nacional, sino también en América Latina, que sería muy negativo, porque para él, el acuerdo que había presentado él y el gobierno, que es lo mismo, el gobierno y él, es la única salvación para Venezuela. No el documento que iba a presentar y que anunció la oposición que iba a presentar al día siguiente. De manera que, ¿qué tipo de mediador es ese? Ese no es ningún árbitro. Ese no es un hombre absoluto, ese es un hombre que está absoluta, es un vocero oficial del presidente Maduro y además que, como todos saben, debe estar ganándose una buena pasta, como dicen en España, como la que se debe estar ganando también el ex paladín de la justicia española e internacional, el ex juez español Garzón, que estuvo por aquí
y lógicamente ha sido contratado por el gobierno de Venezuela, además de que es el abogado de Diego Salazar para rescatar sus millones y los millones de euros que tiene en la vaca de Andorra, porque este señor, lamentablemente, después de haber sentado en el banquillo de los acusados al dictador chileno Augusto Pinochet, ahora se ha convertido en el abogado defensor de todos los ladrones, todos los corruptos de América Latina. Entonces no es de extrañar que haya sido contratado porque él es especialista en árbitro en materia jurisdiccional, ¿no? Entonces, lógicamente, Maduro tiene que presentar su defensa en la Corte Penal Internacional, que lo está esperando. Claro, y pero por otro lado, Patricia, sí. Yo decía hoy en mi columna del diario El Nacional, titulada El dictador acorralado, que a lo que ha venido es precisamente a diseñar un salvoconducto para Maduro, porque el mundo se le está poniendo absolutamente chiquitico. Claro. Está teñido por sanciones, y las que vienen mañana el Parlamento Europeo va a aplicar más sanciones. Bueno, y además yo lo digo en cada programa y cada entrevista que hago, yo amo a Tillerson. Lo amo porque hay que ver, chicos, cada vez que uno escucha a Tillerson, uno dice, tenemos quien nos defienda, tenemos quien nos entienda. Yo lo amo. Lo de Cuba, invitando a Maduro, mira, eso no tiene precio. Escuchar al secretario de Estado de Estados Unidos diciéndole a Maduro que lo estaban esperando en Cuba, en esas playas con esas haciendas que tienen sus buenos amigos los Castro. Eso me parece realmente fantástico. Fantástico, y además nunca, de verdad, una política, mira, ni con Obama ni Clinton juntos, nada que ver. Este señor Trump, digan lo que digan, en un año de su administración, solo en un año, hay que ver todo lo que ha hecho contra esta dictadura. Pero es que además, Marianela, ha sido consecuente, ha sido perseverante. O sea, Trump ha ido con todos, por supuesto, sus funcionarios, entre ellos Tillerson, ha ido como paso por paso y no ha dejado la situación, porque si recordamos lo que hacía Obama era como esporádico, era como que tiraba cositas y se iba, pues, digámoslo de alguna manera, pero no, este permanentemente está dando pasos hacia lo que le interesa a Estados Unidos, que es que se restituya la democracia en Venezuela, porque Estados Unidos está afectada. Por cierto, vamos a tener el siguiente segmento, vamos a hablar un poco de cómo ha afectado la presencia de venezolanos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos está afectado no solo por la presencia de venezolanos, sino además que es que toda la región, es el tema del narcotráfico, el terrorismo. Estados Unidos tiene que moverse contra ese régimen, a juro. Bueno, y fíjate que Tillerson hoy llamó a todos los pueblos de América Latina a desconocer el resultado de estas elecciones de la dictadura de Venezuela. Y además, al final de su gira tan importante que ha hecho, con su único tema en agenda, que es el caso Venezuela, dijo allí en Jamaica que está considerando y se las va a presentar al presidente Trump sanciones petroleras para nuestro país. Lógicamente que eso va a tener un gran impacto. Y parece que le hubiera dado cuerda a Santos, porque Santos habló buenísimo, le dio cuerda. Bueno, claro, y eso ha significado que aquí Maduro lo ha insultado, le ha dicho de basura para abajo. Bueno, sí, realmente la posición de Santos dio un vuelco total en su posición con respecto al gobierno de Maduro, que bastantes errores cometió su administración. Bueno, pero yo creo que vamos para días intensos y muy noticiosos, Marianela, así que estamos pendientes. Bueno, gracias. Noticiosos, sí, tenemos que hablar realmente y cómo interpretamos ese partido liderado por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, eso es muy importante, Marianela. Es importantísimo. Eso es muy importante, te voy a decir por qué. Porque según un analista que siempre habla conmigo y como que me trata como de explicar las cosas, me dice que él lo que está tratando es de acabar con el PSV y hacer su propio partido. Ese es el deslinde. Este es el primer partido, es el partido de Maduro. Es un deslinde del PSV, del proyecto original, del chavismo, y demuestra que efectivamente allí en el oficialismo hay grandes fracturas. ¿Y tú crees que Diosdado va a permitir eso? ¿Qué va a pasar ahí, Marianela? Bueno, yo creo que Diosdado se queda con el PSV. Yo no creo que Diosdado se vaya a Somos Venezuela. O si se va, ¿a quién le va a dejar el PSV? Bueno, pero eso es bien interesante. Cada vez más crece la disidencia en el chavismo. Y él realmente, ese es un partido de Maduro. Y además, algo muy curioso es que ella anuncia que ella se desafilió del PSV. Sí, eso es muy importante. Lo dijo específicamente, me voy del PSV porque voy para Somos Venezuela. Exactamente, además, la inmoralidad de que esa señora Tibisay Lucena, que hizo su reaparición hoy, ¿con qué firma se
legaliza ese partido político que va a participar en las elecciones, en esas elecciones fraudulentas del próximo 22 de abril. ¿En qué momento recogieron la firma? ¿O son las firmas del carnet de la patria? Es que ese es el tema, son las firmas del carnet de la patria. Esas son las firmas. Por eso ¡Qué que, inmoralidad! Es bueno, que todo es una inmoralidad. Y todo está hecho para beneficiar, lógicamente, claro, porque es un fraude. Por eso es que no debe concurrir ningún candidato de oposición a semejante fraude, claramente fraudulento, y lo ve Raimundo y todo el mundo en el mundo. definitivamente. Gracias, Marianela. Gracias a ti, Patricia. Bueno, Marianela todos los días está más clara, definitivamente. Vamos a ir a un corte, pero primero quiero hablarles a quienes, y esto tiene que ver con lo que vamos a conversar en el siguiente segmento y tiene que ver con los venezolanos aquí, la forma en que se vienen para los Estados Unidos. Cuando me preguntan cómo puedo irme a Estados Unidos y estar legal, porque qué importante es estar legal, puedes trabajar, puedes tener la mente tranquila y dormir en paz, pues la certificación laboral es la mejor forma, la mejor manera de llegar aquí a Estados Unidos y de obtener casi que inmediatamente una residencia permanente, una residencia para siempre que te va a beneficiar no solamente a ti, sino a todo tu grupo familiar. Raúl Sebasco es el mejor en certificaciones laborales. Nosotros lo recomendamos porque lo recomiendan todos los abogados de inmigración aquí en Estados Unidos. Ahí tienes un número de teléfono que puedes marcar directamente desde Venezuela y te van a atender en la oficina de Raúl Sebasco y te van a ayudar, te van a asesorar para que estés aquí legal, para que te vengas tranquilo con todo tu grupo familiar. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate.